nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. En esta conferencia dominical traigo para ustedes la conferencia la cual he titulado Es necesario conocer la verdad. Tema central de esta conferencia: tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. Yo personalmente ando muy preocupado. Insisto mucho en que las personas debemos de tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué insisto tanto en este tema de tener conocimiento de la palabra de Dios? Es porque vemos cómo a través de las organizaciones religiosas a nivel mundial se está engañando a la gente, se le están enseñando cosas que no son bíblicas, que son de conocimiento humano. Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que andan creyendo que son salvas cuando nacen de nuevo, cuando la Biblia no dice eso. Esto yo ya lo he enseñado y lo voy a repetir para que usted tenga una base fundamental, el por qué debemos de tener conocimiento pleno de la palabra de Dios. Vuelvo e insisto, a nivel mundial, organizaciones religiosas, cristianas, de toda índole, están engañando a las personas con una falsa doctrina, lo que comúnmente la Biblia llama apostasía en la iglesia. Voy a colocar varios ejemplos de acuerdo a la institución, organización, iglesia religiosa, cristiana, lo que sea, pero les voy a colocar el ejemplo específico. Bien, empecemos por una de las religiones de mayor volumen a nivel de feligreses, que es la Iglesia Católica, en la presencia del señor Francisco. Ya podemos ver en las redes sociales como el señor Francisco, líder de la Iglesia religiosa romana, expone temas muy contrarios a lo que nos enseña la Santa Palabra de Dios en la Biblia a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, este señor dice cosas horribles que, vuelvo y le digo, yo no sería capaz por segunda o tercera vez de repetir lo que él dice. A continuación expongo 2 o 3 temas que él ha colocado con referencia a la existencia de nuestro Dios, Creador y Padre nuestro, de nuestro Señor Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Pensiamo alla scena dell'adultera, deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo e poi, ma incominciate. Ha mancato la legge Gesù lì? Da noi, i più vecchi. Entonces, ante estas situaciones tan tremendas, hombre, uno queda abismado, uno dice, por Dios, ¿qué son estas enseñanzas? Estas enseñanzas son contrarias, perdón, a las enseñanzas que nos dejaron los patriarcas en el Antiguo Testamento, y más son contrarias a las enseñanzas cristológicas en la Biblia que nos da saber el Espíritu Santo. Y si nos ponemos a hablar del señor Francisco, no vamos a terminar hoy en todo el día. Y hay otro funcionario subalterno de él, el señor Luis Toro, que anda diciendo que él tiene la autoridad para perdonar pecados, lo cual eso no es bíblico, eso es antibíblico. Y él anda riéndose de que nosotros los protestantes somos falsos anticristos, que no decimos la verdad, y entonces este señor coloca un subalterno de él, el señor Luis Toro, coloca un subalterno de él a que lea la Biblia y se burla diciendo, es que mire, que es que aquí dice.
misionero de la misericordia. ¿Y qué es eso? El Papa buscó en el mundo entero, de todos los países, 1000 sacerdotes y le dio una misión específica que no la tienen los otros sacerdotes ni los obispos, que es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Hay pecados que el obispo de aquí no tiene potestad, no tiene permiso para perdonarlos, pero que yo sí. Entonces este señor Luis Toro ubica un texto bíblico y lo convierte en un pretexto para enseñar una falsa doctrina. Eso por ese lado. Hay otro sacerdote que sale en pantalla a continuación, que él dice que la Iglesia Católica sabe que eso, lo de Dios o lo de Jesucristo, eso es una farsa, que eso es falso. Odstranio sam 3 dana gdje primam studente, od jutra do mraka. Ovo nije teorija. Ja progovaram o iskustvu, zato ja nemam dlaku na jeziku. Zato što ja vidim što se dogodi kad mladi se upuštaju u taj rekreativni seks. To boli i duševno boli i oni vide i zato ja to govorim. Y oni to znaju, oni dubinski to znaju. Ni que hablar de otra iglesia cristianamente religiosa donde los pastores o el pastor allí, después de ese, o en el momento en que está celebrando el rito religioso, resucita un muerto. Man of is commanding life. Rise up! And Come on! Come on! Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus! Jesus! Hey! Y la gente pues se abisma y todo. Eso sobra decirlo, pero eso es antibíblico. Y ni que hablar de muchas iglesias cristianamente religiosas donde se están exponiendo alabanzas de una forma muy fraudulenta a nivel doctrinal. Me explico, por ejemplo, lo tienen como cristotecas, ¿ya? Y ni que hablar de una iglesia, me parece que es de Puerto Rico, ahí sí no estoy bien seguro qué iglesia es. Sí sé qué iglesia es, pero no menciono el nombre. Muestro las imágenes que encuentra uno en YouTube, donde se alquila una iglesia para un evento musical, una iglesia muy grande en Costa Rica, me parece que no, Pueblo Rico no, me parece que es Costa Rica, y sale en las redes que el pastor de esta iglesia autorizó, permite que allí se celebren eventos mundanos. Y bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces también vemos ya no a nivel pastoral, sino a nivel feligres, donde las personas están participando de estas situaciones, las están, repito, aplaudiendo, les fascina escuchar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar, la gente engañada, porque las personas no quieren escuchar la verdad. Tenemos una frase muy común en las últimas conferencias, que acabo de grabar 3 conferencias sobre la misericordia. Vemos como muchas personas, después de no tener conocimiento, mueren y van al infierno. Eso está escrito en Oseas 4:6. También podemos ver que en el libro de Oseas encontramos que Dios nos coloca un mandato, nos da un mandato, un conocimiento,
con respecto a la misericordia, que para nosotros tener acceso a la misericordia de Dios, debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. Es cierto que Dios es omnipotente, que Él hace lo que a Él le parece, pero nunca Él hace cosas que estén en contra de su voluntad. Entonces dice en Oseas 6:6, versículo 6, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque como ya lo había explicado antes, las personas creen que porque hacen obras de caridad o porque se desprenden de una porción económica, ese sacrificio lo hacen ellos dando el diezmo o la ofrenda o la limosna, como muchas veces le llaman. Creen que ese sacrificio le va a agradar a Dios y pueden comprar a Dios o transar a Dios. Y permítame recordarles, ni usted, ni yo, ni nadie en el planeta Tierra nunca ha podido, ni puede, ni podrá negociar con Dios. No lo pudo hacer su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz. Todo ese proceso del sacrificio se terminó en la cruz, y no pudo nuestro Señor Jesucristo convencer a Dios cuando en el huerto de Getsemaní le dijo a nuestro Padre Celestial, postrado rostro en tierra, le dijo: Padre mío, si es posible, haz que se retire de mí de este cáliz, y si no es posible, que se haga su santa voluntad. Dios pudo haberle dicho: no, bueno, dejemos la cosa así, vámonos. No, Dios dijo en la forma en como dice nuestro Señor Jesucristo: si no es posible que se haga su santa voluntad. Mi Dios no le atendió la súplica a nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Ese sufrimiento que iba a tener no se lo permitió. Nuestro Señor Jesucristo no se le concedió de parte de nuestro Padre Celestial el que, si era posible, apartar a Él ese sufrimiento. Y muchas personas creen que porque se desprenden de algo con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, creen que van a transar a Dios y van a obtener de Dios lo que ellos quieren. Esto quiere decir, por ejemplo, se acostumbran mucho las novenas, una cantidad de cosas religiosas, y quieren torcerle la mano a Dios para que a través de la repetidera y la repetidera le sacan los milagros. Dios no, perdóname esta expresión, no le come cuento a nadie. Bien, entonces vemos como en Oseas 6, repito, versículo 6, capítulo 6, dice nuestro Padre Celestial a través del profeta Oseas: lo que te pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios en lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, las personas, yo tengo esta oportunidad de predicar todos los días en la calle, y vemos cómo precisamente hace 2 o 3 días me invitaron a una casa de familia muy cristianamente religiosas, y allí quedó pendiente un tema. Todos recibieron a Cristo Jesús, pero hubo una persona allí, una dama que tiene un hijo me parece que en los Estados Unidos, en España, y esta señora es pensionada. Entonces me invitaron a una tarde con Cristo Jesús, que manejo mucho eso los días de semana, una tarde con Cristo Jesús. Entonces hablamos de la palabra de Dios, y entonces tuve la oportunidad de encontrarme con este miembro de la familia, donde nos invitaron a mi hijo y a mí, que también predica. Entonces tuve la oportunidad de preguntarle a la persona, le dije: bueno, ya tú decidiste recibir a Cristo Jesús, porque es que esto se ha vuelto tan tremendo que ya la gente hay que rogarle para que reciba las bendiciones de Dios. Bueno, entonces ella dijo: no, pastor, yo no voy a hacer la declaración de fe, ni la haré. Ya, y le dije: pero usted sabe que... sí, pastor, yo sé que me voy para el infierno. Por Dios, qué falta de conocimiento, hombre, por Dios. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, basado en todos estos acontecimientos, tanto el pensamiento analfabético, cristológico de las personas, basado en las organizaciones religiosas,
basado en las enseñanzas religiosas y en las enseñanzas de las iglesias cristianamente religiosas que están enseñando cosas que no están en la Biblia y ubican un texto y lo convierten en un pretexto para tener un evangelio de prosperidad. Bueno, estas cosas todas son antibíblicas. Me he dado a la tarea, no sin antes darles otro ejemplo. Nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado el ministerio a nosotros, en este caso a mí y a mi hijo que predica en esta iglesia, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque es que aquí viene otro ejemplo erróneo de las personas. Yo encuentro muchas personas que dicen, no, es que nuestro Santo Padre Celestial a mí me escucha. Y entonces uno le dice, bravo, eso es bonito, sí señora, sí señor, tiene razón, nuestro Santo Padre Celestial nos escucha a todos los que oramos en sana doctrina. Me dice, sí pastor, a mí mi Santo Padre Celestial, así dice esta señora, es que mi Santo Padre Celestial es hermoso, Él me escucha, Él me oye, Él me ve. Y yo le digo, pero es que tú no has nacido de nuevo. No, no importa, pastor, yo sé que a mí me va muy bien, a mi hijo en España le va muy bien, a mí me va muy bien. Y entonces yo le digo, es la misericordia de Dios, pero tú debes de nacer de nuevo. No, es que yo no voy a nacer de nuevo, pastor. Dejemos eso así, que yo sé que la misericordia de Dios. Y entonces las personas viven creyendo que Dios los está escuchando. Y es que Dios no me escucha ni a mí ni a ningún ser del planeta Tierra, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, puede ser la séptima maravilla y esa persona es enemiga de Dios. Escrito está en Romanos 5, 10 al 12, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios, nosotros somos salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el momento en que vamos a los pies de Cristo, somos reconciliados y ya no somos enemigos de Dios, ya somos hijos adoptivos de Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y como esta señora que les acabo de colocar el ejemplo, miles de millones de personas están creyendo que porque hacen buenas obras o muchas obras o una que otra obra de cuando en vez, ya son salvos, ya son hijos de Dios, y eso no es así. Esto es una especie de recopilación de todo lo que se ha venido enseñando en los últimos 2 o 3 años en esta iglesia. Vayamos a los pies de Cristo y vemos como en Romanos 5:10, en el versículo 11 dice, y no solo, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, nuestro Señor Jesucristo, ya hemos recibido la reconciliación. Pero no, las personas insisten que esa es la forma de ellos, como a ellos les parece. Vayamos a esta cita bíblica en 2 Corintios 5, 18 al 21, con referencia al ministerio que nosotros los pastores tenemos, en este caso el ministerio mío, que no es mío, sino del Espíritu Santo, y el ministerio que ejerce mi hijo Josué Samuel. Podemos hallar escrito está en 2 Corintios 5, 18 al 21. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vale la pena destacar en este momento, antes de continuar con el versículo 19, que esta iglesia, en los únicos 5 dogmas, nosotros aquí no tenemos ni 20 ni 30 dogmas, nosotros tenemos 5 dogmas, y 2 de los 5 dogmas es: el primero es decir la verdad y nada más que la verdad, y el segundo es llevar almas a los pies de Cristo. Bien, versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Por eso, repito, esta iglesia de los 5 dogmas que tenemos, 2 van relacionados con lo que está escrito en 2 Corintios 5, 18 al 21, específicamente el versículo 19, que hace referencia a los 2 dogmas de los 5 que nosotros tenemos. Repito, primero decir la verdad y nada más que la verdad. El segundo dogma, llevar almas a los pies de Cristo, y aquí es donde aplica esto en el versículo 19 de 2 de Corintios. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros. Lo hablo por mí, por mi hijo y sin duda alguna por todos los pastores, encargándonos a pastores en obediencia, encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. Versículo 20, así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Dios nos usa a nosotros. Hablo por mí como ministro de esta iglesia y como mi hijo Josué Samuel, predicador, ministro de esta iglesia. Hablamos de parte de nuestro Señor Jesucristo y los exhortamos en la ignorancia cristológica que ustedes tienen y los motivamos a que adquieran el conocimiento que Dios demanda de cada uno de nosotros los seres humanos. A usted exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no cometió pecado alguno. Aquí llegamos al nudo. Vemos cómo encontramos, ya esto le recuerdo que es una recopilación de conferencias anteriores, para al final de esta conferencia decirle cuál es el objetivo de esta conferencia. Entonces continuamos. Estamos precisamente en 2 Corintios 5, 18 al 21. Ya entramos al versículo 21 y aquí tenemos un ejemplo muy específico, pero permítame leerles nuevamente el versículo 21. Al que no cometió pecado alguno. ¿A quién se refiere la santa palabra de Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que recibiéramos la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Hay un cantante de música cristiana, ahí lo pueden ver en las redes sociales, ahora sale en pantalla, donde él dice que Jesús pecó, y es contrario, y es una iglesia cristiana, y es contrario lo que él dice, que Jesús pecó. Eso es contrario a lo que nos enseña este versículo 21 de 2 de Corintios, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató Dios como pecador, para que de él recibiéramos la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces este señor dice que no, que Jesús pecó. Bien, ahí lo van a poder ver en pantalla. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Y luego como que reflexiona y dice, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Jesús? Poseído por el temor, como él está diciendo, lo que está pasando es la duda de cumplir o no cumplir con su responsabilidad, con su llamado, con ese llamado al que él dijo, heme aquí, envíame a mí, y yo voy a cumplir con esto que se necesita en la tierra. Jesús está en este momento dudando de esa responsabilidad. Bien, ahora, muchas veces se le pregunta a las personas, mire, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, pastor, yo nací de nuevo. ¿Usted sabe qué ocurre espiritualmente cuando se nace de nuevo? No, pues somos salvos, sí, muy bien, pero ¿qué ocurre de una forma invisible en el ámbito espiritual, invisiblemente? ¿Cómo, pastor? No le entiendo. Sí, que tú naciste de nuevo, pero ¿qué ocurre a nivel espiritual, invisiblemente? Ay, me mató, pastor. Entonces las personas no tienen conocimiento.
de la palabra profundamente, sabe que van a la iglesia religiosa cada 8 días, se comulgan, toman la hostia el día domingo y se santifican ellos el día del domingo, se les salen los demonios, según ellos, porque esta es otra falsa enseñanza, que comulgan, se introducen la hostia allí y se santifican, y mientras están ahí en la iglesia son santificados, y Dios mío, se dan golpes de pecho, y cuando salen de la iglesia vuelven, le entran los demonios, van y le pegan a la esposa, empiezan a mirar a las muchachitas 90, 60, 90, o empiezan, bueno, una cantidad de cosas, y vuelven y le meten los demonios, y los tienen los demonios metidos del domingo, después de que salen de la iglesia cristiana o de la iglesia religiosa. Después de ese momento hasta la próxima homilía religiosa, vuelven ellos y salen los demonios, y en el transcurso de la semana están los demonios ahí metidos. Entonces las personas creen que eso es sano, y Dios lo que quiere es que tú adquieras conocimiento de la palabra de Él. ¿Por qué debemos de adquirir conocimiento de la palabra de Dios? Para que nosotros podamos ser salvos y llegar a gozar en plenitud la vida eterna que nos ofrece nuestro Santo Padre Celestial Jehová a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, eso ya lo sabía. Sí, ya lo sabía, pero no está cumpliendo el conocimiento que Dios demanda. Por ejemplo, insisto, usted nació de nuevo y usted no sabe qué ocurre a nivel espiritual en ese momento en que usted nace de nuevo. Y como no tengo tiempo, me quedan 2 o 3 minutos, y como no tengo tiempo más en esta conferencia, porque el tiempo en las conferencias de esta iglesia son limitados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos tomado la decisión en los 2 ministerios que hay en esta iglesia de empezar a procesar una serie de conferencias donde vamos a exponer, ya que se acerca la celebración de la muerte y del nacimiento, vida, muerte, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a exponer una serie de temas, como por ejemplo, dice la Santa Palabra de Dios, en Primera de Corintios. Eso es un ejemplo muy pequeñito que voy a colocar porque debo de terminar cuanto antes. Dice la Santa Palabra de Dios en Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26, dice en el versículo 25: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella. Allí hay 3 palabras. En el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Estas 3 palabras nos marcan una enseñanza encriptada que las personas no saben en qué momento preciso, exacto, se inició el pacto de sangre que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros los que hemos nacido de nuevo. Y como ese punto, cuando nosotros empezamos a entender que nosotros, cuando nacemos de nuevo, tenemos un pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo, que ese pacto es siempre violado por todas las personas que nacen de nuevo. Ya, por eso es que le digo, es muy importante tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en verdad, en el momento en que una persona fallezca físicamente, pueda ir al cielo y no ir al infierno, porque se sigue enseñando de una forma muy sana pero incompleta, que se dice que cuando una persona nace de nuevo es salva y vive, y eso no es así. Entonces, esto yo ya lo he enseñado muchas veces. Entonces quería hacer una recopilación de lo anteriormente enseñado. Después de esta conferencia, hoy domingo, ¿qué fecha tenemos hoy? Perdón, domingo 10,
de marzo. A partir de hoy, sale hoy domingo esta conferencia. Es necesario conocer la verdad, tema central, tener pleno conocimiento de Dios. A partir de hoy, en lo sucesivo, les recomiendo, por bien de ustedes, empiecen a consultar todos los días qué conferencias nuevas han salido, para que queden ustedes impresionados de la falta de conocimiento que tenemos nosotros, las personas que decimos haber nacido de nuevo, que creemos en Cristo Jesús y todas estas bendiciones, pero son incompleto el conocimiento, que el no tener ese pleno conocimiento es lo que nos hace, les hace a muchas personas estarle creyendo el cuento a una cantidad de personas que no tienen un conocimiento bíblico, y si lo tienen no lo están enseñando. A continuación, a partir de hoy, consulte en las redes sociales, YouTube, las conferencias que van a salir el próximo miércoles o los domingos con respecto a este tema de la Semana Santa, porque como dice este señor, el subalterno del señor Francisco, este señor Luis Toro, dice que él tiene la autoridad para perdonar pecados, y yo he buscado en todas partes y yo no he visto que él hubiera muerto sacrificado, ¿ya? Yo no he visto que la sangre de él hubiera caído al arca del pacto. Yo no he visto por ahí que Juan el Bautista hubiera dicho que él vio que tres dan testimonio del nuevo pacto. Ahí no lo mencionan a este señor Luis Toro ni a este señor de Francisco. Entonces queremos hacer una claridad, no para acusarlos ni cuestionarlos a ellos, sino para que usted tenga pleno conocimiento y no le ande creyendo el cuento a Raimundo y a todo el mundo. Bienvenidos. A continuación, en cualquier momento del transcurso de esta semana, en los próximos 15, 20 días, van a estar saliendo esta serie de conferencias, las cuales se las recomiendo mucho. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.